Biblias en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 al versículo 11. Primera Corintios 15. Versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, tome asiento, por favor. Antes de comenzar la exposición del sermón del día de hoy, recordamos los horarios de nuestras actividades. El día miércoles a las 8 de la tarde tenemos cultos de oración. Nos reunimos a orar el día miércoles a las 8 de la tarde, están cordialmente invitados. También el día viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico. Y el día domingo, entonces, guardando el hermoso día del Señor, desde las 11 de la mañana, terminando, ¿cierto?, todo el día con el culto evangelístico a las 7 de la tarde, al cual también están cordialmente invitados. También quiero recordar y hacer mención, ¿no?, de la conferencia, nuestra primera conferencia que tendremos los días 1 y 2 de noviembre. Va a ser algo hermoso, así que a las personas que no se han inscrito, recuerden que son cupos que están limitados, puedan por favor inscribirse. Si alguien no tiene el link, puede pedírselo a cualquiera de los hermanos y la idea es que puedan participar. Dicho eso, entonces, vamos a la exposición de este sermón. El título del sermón es el más pequeño de los apóstoles. La semana pasada, ¿no?, estábamos viendo los versículos precedentes, o sea, los que estaban anteriores a lo que estamos viendo el día de hoy. Y quizás usted se acuerda, yo espero que se acuerde, esto a modo de contextualización, ¿no?, que el apóstol Pablo ya comenzó a hablar de la resurrección de los muertos. Básicamente de la resurrección de Cristo. El capítulo 15, básicamente, ¿cierto?, lo hemos dicho varias veces, tiene como centro un tema. Ese tema es la resurrección de Cristo y la, obviamente, consecuente resurrección nuestra. Ahora bien, si bien todo el capítulo 15 va a seguir hablando de la resurrección, aquí el apóstol Pablo hace una especie de comentario breve, que es lo que hoy día nosotros vamos a ver, que no tiene relación directa o no tiene una relación, podríamos decir, con el tema de la resurrección propiamente tal, sino que va a hablar de algo particularmente diferente, ¿no? Va a hablar de él y de la gracia que ha recibido de Dios. Y esto entonces es lo que nosotros hoy día vamos a tratar de sacar, ¿no?, de este capítulo 15 para poder exponerlo y obviamente que también podamos encontrar en estas pequeñas palabras, en este pequeño fragmento, algo que realmente es importante y que no podríamos dejar pasar, ¿cierto?, para ver esto algo de manera más general, sino que vamos a enfocarnos particularmente en estos pequeños versículos. Es así entonces que vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora bien, esto no está obviamente desconectado de lo que ya venía el apóstol Pablo diciendo, y si ustedes se acuerdan lo que el apóstol Pablo venía diciendo en el versículo anterior, en el versículo 8 particularmente, él estaba haciendo alusión de que él ha sido llamado por Dios como un abortivo. Él fue llamado como un niño nacido fuera de tiempo. La semana pasada hablamos de esto. Abortivo, ¿cierto? La palabra abortivo que traducía habla de un nacimiento fuera de tiempo. Nosotros, y el apóstol Pablo obviamente nos enseña esto, es que justamente podemos ver que él se ve a sí mismo como el más pequeñito de los apóstoles, el más mínimo.
Tanto así que él no se considera, no debería, ni siquiera se considera digno de ser apóstol. Y ahora, ¿cuál es el punto de esto? El apóstol Pablo, como nacido fuera de tiempo, no cumplía con los requisitos que se necesitan para ser apóstol. Quizás alguien que no conoce mucho la Escritura va a preguntarse, bueno, ¿existen requisitos para que alguien sea apóstol? La verdad es que sí. Lamentablemente nosotros hoy día vivimos en una época del cristianismo moderno donde hay muchos apóstoles el día de hoy. Pero eso no es así, hermanos, no. De hecho, nosotros podemos encontrar estos requisitos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículos 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Varones hermanos, está hablando el apóstol Pedro, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué vemos ahí? ¿Cuál es el contexto? Ya sabemos, ¿cierto?, que se hace alusión a los 12 apóstoles, pero hay uno que básicamente no era un creyente verdadero, era un traidor, Judas. Judas, que obviamente no se salvó, ¿cierto? Alguien por ahí dijo que Judas hizo algo bueno y se arrepintió. No. La Biblia lo muestra, ¿cierto?, como alguien que no tenía comunión con Dios, básicamente como Jesús lo mostraba, que era básicamente el demonio. Este hombre, ¿cierto?, vendió a Jesús, después se compró un lugar y se mató, básicamente. Ahora el punto de esto es lo siguiente. Tenían que restaurarse, como dice la Escritura, otro tiene que tomar su oficio. Entonces se reunieron los apóstoles y dijeron, bueno, hay una persona que tiene que tomar este puesto de apóstol para cumplir los 12. Pero esta persona tiene que tener requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos que nosotros podemos ver ahí claramente en el capítulo 1? Es uno que abarca muchas cosas, pero dice que debe haber caminado con Jesús cuando entraba y salía desde el tiempo de su bautismo hasta que fue ascendido. En otras palabras, debe haber sido uno de los que estuvo en comunión con Jesús en la tierra, que caminó con él, que lo vio resucitado, que fue parte del ministerio. Uno de ellos. Básicamente nosotros sabemos, ¿cierto?, que esto finalmente decantó en Matías, que pasó a ser el apóstol número 12. Ahora, con esto básicamente se cierra cualquier tipo de apostolado, ¿no? Hoy día nosotros no podemos ver apóstoles, hoy día no existen los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros, y la iglesia cristiana histórica, dice y se conoce, se entiende como una iglesia apostólica. Y esto no es una palabra al aire, sino que enseña algo. Es que nosotros, y como lo dice la Escritura, toda la doctrina que tenemos, la tenemos ¿por qué? Porque es la doctrina enseñada por los apóstoles. En otras palabras, si nosotros aceptáramos que hay apóstoles hoy día, ellos podrían traer nuevas doctrinas a la iglesia. Y eso, hermanos, es un disparate. Eso no es así. La Escritura está lista, cerrada. El canon se cerró. Los apóstoles murieron. Lo que se enseñó. Y eso es lo que hoy día la iglesia debe repetir. Por tanto, hoy día no hay apóstoles nuevos. Ahora, el apóstol Pablo tiene un caso muy particular, un caso diferente. Él dice, yo nací como un abortivo. Fui alguien que básicamente nací fuera de tiempo. No cumplo con los requisitos de los apóstoles. El apóstol Pablo, es más, cuando suceden estas cosas, él ni siquiera se había convertido. Ni siquiera se había convertido en creyente. Recordemos que el apóstol Pablo incluso va a ser testigo de la muerte de Esteban, y Esteban viene posterior a este hecho de restaurar o de poner a alguien, básicamente a Matías, como apóstol.
el apóstol Pablo, en ese momento en que Matías es nombrado apóstol, el apóstol Pablo andaba en otra, andaba básicamente siguiendo su propia vida, ¿no? Su propia religión, etc. Ni siquiera aparecía y ni siquiera los apóstoles pensaban que alguien podría llamar a alguien diferente. Ahora, el apóstol Pablo no solamente dice entonces que él es el más pequeño porque por un tema de tiempo, sino que él mismo va a explicar que básicamente él se siente el más pequeño porque ha sido un perseguidor de la iglesia. Y esto es algo importante en la vida del apóstol Pablo que va a marcar toda su vida. El apóstol Pablo efectivamente se dice y enseña en la Escritura cómo él mismo fue un perseguidor de la iglesia. Se relata en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 9 en adelante. El apóstol Pablo mismo hablando dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense que en este texto nosotros podemos encontrar algunos elementos, 7 elementos más o menos, que nos deben llamar la atención del Saulo, de este hombre perseguidor de la iglesia, que él mismo lo relata y que lo podemos encontrar en estos versículos. En primer lugar, el apóstol Pablo persiguió a la iglesia de Cristo pensando que era su deber. Él pensó que era su deber perseguir a la iglesia. Después vamos a ver por qué. Segundo, encerró en cárceles a muchos de los santos. El apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, porque efectivamente quizás todos le tenemos un cariño al apóstol Pablo en particular. El apóstol Pablo encerró en cárceles a muchos de los santos. Cuando hablamos muchos de los santos, no se habla de hombres, mujeres y niños, pero muy probablemente en esos habían hombres, mujeres y niños. Tercero, fue testigo, cómplice y por lo menos indirectamente autor de la muerte de muchos de estos hermanos. Esto es grave, hermanos. Nosotros no podemos saber a certeza por la Escritura que él haya matado el mismo a alguien. Pero lo que sí encontramos es que por lo menos él dice que cuando lo mataban, él daba su voto. En otras palabras, estaba de acuerdo. Era un autor indirecto, pero autor también de homicidio, podríamos decir. Cómplice de homicidio de hermanos, de creyentes. El apóstol Pablo, que nosotros hoy día vemos cómo muere por la fe, ¿cierto? Antes de Cristo, era un hombre vil, podríamos decir, a los ojos de los creyentes. Cuarto, castigó a muchos santos en las sinagogas. Aquí él mismo, entonces, se pone en una manera de autor. Él mismo castigó a muchos santos, creyentes. Quinto, los forzó a blasfemar. El apóstol Pablo forzó a blasfemar a creyentes, a negar el nombre de Jesús, básicamente. Ese era el punto, hacerlos negar su fe. Sexto, lo hizo enfurecido en sobremanera. En otras palabras, había una ira contra los creyentes. Él tenía rabia contra los creyentes. De hecho, podríamos pensar que incluso disfrutaba lo que hacía cuando perseguía a los creyentes. Séptimo, lo persiguió hasta las ciudades extranjeras. Él no le bastó al apóstol Pablo solamente perseguirlos en Jerusalén. Él tenía tanta gana de perseguir a la iglesia que incluso le daban poderes y salía. Es así, ¿cierto?, como el Señor se le apareció más adelante. Ahora, razonando un poco de esto, ¿por qué el apóstol Pablo hizo esto? ¿Quién era Pablo? Esto es importante. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Es conocido como Saulo de Tarso. Generalmente, en el antiguo tiempo se conocía el nombre y de Tarso, en este caso, hacía alusión al lugar de nacimiento. Saulo efectivamente o nació o vivió de pequeño en Tarso, que es la actual Turquía hoy día. Pero él era judío de la tribu de Benjamín. Él era judío, hermanos. Saulo era su nombre judío. Era, hermanos, un judío fariseo. Él se describe como fariseo de fariseos.
Recordamos que habían algunas corrientes religiosas dentro de este primer siglo. Los fariseos eran un grupo religioso que tenía algún tipo de doctrina en particular. Él era fariseo, ¿cierto? Ahora, Saulo era un hombre brillante. Saulo era un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue podríamos decir, un doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Era como básicamente de la crème de la nación judía, del pueblo judío. Era un hombre admirado por su sabiduría y por conocer la ley. A sus pies, Saulo de Tarso creció. Por tanto, el apóstol Pablo era un conocedor, pero impresionantemente dotado del Antiguo Testamento. Es por eso que algunos piensan que él fue el que escribió Hebreos. Porque la verdad es que no sabemos quién escribió Hebreos. Algunos dicen, es que hay tanto conocimiento del Antiguo Testamento ahí que muy probablemente fue Pablo. Pablo conocía el Antiguo Testamento de una manera espectacular. Ahora, no solamente eso, era brillante, según se entiende. Pablo hablaba hebreo, arameo, griego, e incluso muy probable que haya hablado latín. Era un hombre muy dotado. Era un hombre, como él también se percibe, muy religioso, celoso de la ley. Incluso él se dice a sí mismo que es irreprensible en cuanto a la observación de la ley. Era el mejor de los judíos, podríamos pensar. Era un hombre que se entendía a sí mismo de una manera tal que tenía una relación tan directa con Dios, tan verdadera, que él hacía todas las cosas, y ahí vamos al por qué él hacía estas cosas. Y él pensaba que básicamente estaba luchando, estaba dando una guerra correcta, persiguiendo a los creyentes. Veía a los cristianos como una secta peligrosa que había que destruir. Para Saulo de Tarso, los creyentes eran una secta que había que exterminar. ¿Por qué? Porque eran herejes. Este era Saulo de Tarso, un hombre, básicamente, a nuestros ojos, equivocado, muy malo, ¿no? Ahora, quiero, hermanos, hacer alusión a algo. Vamos a hablar un poco más adelante de la gracia. Pero quiero comparar a este Pablo con, por ejemplo, cualquier judío que cuando estaba Jesús y Barrabás ahí parado uno al otro, cualquier judío que gritara, crucifíquenlo. ¿Podría haber estado el apóstol Pablo ahí gritando, crucifíquenlo también? Fíjense que es muy probable que haya estado ahí también. De hecho, se estima que el apóstol Pablo nació más o menos en el año 5 después de Cristo. Nosotros ya sabemos que este Cristo, Jesucristo, no nació en el año 0, ni el año 1, ni nada, porque hay una serie de confusiones. Es muy probable que haya tenido la misma edad que Jesús. Era un hombre adulto cuando estaba en ese tiempo Jesús y Barrabás. En ese sentido, es muy probable que el apóstol Pablo incluso haya estado ahí gritando crucifíquelo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vemos a esos hombres que quisieron crucificar a Cristo como alguien muy malo. Pero el apóstol Pablo era igual. Era malísimo. El apóstol Pablo era igual de malo ante los ojos. Vemos que el apóstol Pablo se transformó por la gracia de Dios, en un siervo de Dios. Pero así como convirtió a Pablo, podría haber convertido a cualquiera de los judíos que gritaban crucifíquenlo. Cualquiera podría haber sido. Fue Pablo, sobre Pablo recayó. Pero hermanos, esto nos hace pensar, y ya empezar a pensar, que la gracia de Dios actúa con quien quiere. Y puede convertir hasta el más vil de las personas. Esto a nosotros nos marca un precedente. Y es que al momento de predicar el Evangelio, hermanos, hay que predicarle a toda criatura. No hay alguien suficientemente malo que no pueda convertirse a Cristo. Y no hay alguien suficientemente bueno que no necesite a Cristo. Porque esa es la realidad de las cosas. Nosotros tenemos que tomar la metralleta del Evangelio y dispararle a todo lo que se mueva, hermanos. Eso es una realidad. No nosotros hacer prejuicios de las personas que sí se pueden convertir y las personas que no se pueden convertir. Porque eso es algo muy humano en nosotros, ¿no? Ah, ese no se va a convertir. O, oye, no le hablé a tu abuelita si tu abuelita nunca se va a convertir, la señora. Nosotros no sabemos. No sabemos. Ahora bien, siguiendo con esto. El apóstol Pablo era entonces un perseguidor de la iglesia. Y por tanto era conocido por la iglesia cristiana como un perseguidor. Es tanto así que después de su encuentro del apóstol Pablo con Jesús en camino a Damasco, el Señor llama a un hombre, Ananías. ¿Para qué? Para que vaya a orar por él, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno,
Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice, pero Ananías respondió, después de que el Señor le da esa indicación. He oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La fama del apóstol Pablo entre los creyentes era algo, hermanos, conocido. Saulo de Tarso era conocido y temido por los creyentes, porque era un perseguidor de la iglesia. Sabemos, por tanto, que la fama que le precedía al apóstol Pablo fue un verdadero escollo al momento de empezar a trabajar en la iglesia de Dios y ganarse la confianza, ¿no?, de los hermanos. Le costó un mundo. De hecho, empezó él a predicar, y empezó un cambio. ¿Qué pasó aquí? Este no era el hombre que estaba persiguiendo a los creyentes, pero ahora está predicando con denuedo el evangelio. ¿Qué pasó con Pablo? Hubo una transformación ahí, hubo un clic. Se empezó a ganar entonces la confianza de los creyentes y después fue a Jerusalén. Pero cuando fue a Jerusalén, incluso los apóstoles decían, no, nosotros conocemos al apóstol Pablo. No le tenemos fe. Después entonces de seguir batallando, dando ejemplo, de poner incluso su vida en riesgo por la fe, recibió la venia de los apóstoles. Los apóstoles básicamente lo abrazaron y es lo que da a entender el apóstol Pablo, que fueron los mismos apóstoles lo que a él le dieron la mano como un par de ellos, como un apóstol más. Esto aparece en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 8 al 9, dice así. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para lo con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, el apóstol Pablo recibió el espaldarazo, ¿no? ¿De quién? De la columna de la iglesia. En este caso, el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan. De ellos recibió entonces el compañerismo. Ahora tú eres de los nuestros. Es así entonces como el apóstol sufre una transformación clara de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Cristo. Y esto es evidente en la vida del apóstol Pablo. Yo creo que todos quizás algo sabemos de esto, ¿no? El punto que quizás para nosotros viene a ser el corazón de este sermón se empieza a relatar desde ahora. Cuando el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo empieza quizás a pensar en lo que él ha hecho en su vida, ¿no? Él está escribiendo y él sabe que ha sido un perseguidor, sabe que hoy día es un apóstol de Jesucristo, pero reflexiona y dice, lo que soy hoy día, el hecho de que yo sea un apóstol hoy, no es nada más ni nada menos que por la gracia de Dios. No es nada más ni nada menos que por la gracia de Dios. Encontramos la palabra gracia. Fíjense que yo cuando empecé a ir a la iglesia no recuerdo haber escuchado la palabra gracia como después de 2 años de ir a la iglesia. Uno va, ¿cierto?, a la iglesia y escucha muchas normas, muchas formas de actuar, muchas cosas que tienes que hacer, cosas que no tienes que hacer. Pero no recuerdo haber escuchado nunca la gracia. Pero cuando escuché la palabra gracia, ciertamente hubo un clic. Porque ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia se define de manera bien general como un favor inmerecido, ¿no? Todo, gracias, favor inmerecido. Pero la gracia, quizás de una manera mejor entendida, es el favor de Dios que se derrama sobre alguien. El favor de Dios que se derrama sobre alguien y sin que lo merezca. El favor de Dios sobre alguien que no lo merece. El apóstol Pablo no merecía ser apóstol de Jesucristo. ¿Merecía el apóstol Pablo ser apóstol de Jesucristo? Según su vida, ¿cierto? Según cómo él se movió en su vida, ¿merecía él ser un apóstol de Jesucristo? La respuesta es no.
Pero podríamos formularlo de otra manera. ¿Merecía el apóstol ser salvo? No. No merecía el apóstol Pablo ser siquiera salvo. Pero esto también nos lleva a nosotros. ¿Usted merece ser salvo? ¿Hay algo que usted haya hecho para ser salvo? ¿Ha vivido una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios para ser salvo? ¿Su corazón es bueno y la verdad que en el fondo de su corazón usted es bueno y por tanto merece ser salvo? ¿O usted hace muchas cosas buenas y por tanto merece ser salvo? La respuesta es no, no y no. Y, hermanos, nuestra salvación, en cada uno de nosotros, ha actuado solamente por la gracia de Dios. Efesios 2, un capítulo conocido, versículos conocidos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, pues es don de Dios. Y esto es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. En otras palabras, cuando hablamos de personas salvas, nadie puede gloriarse. ¿Qué significa gloriarse? Nadie puede decir, yo soy salvo porque yo hice tal cosa. Nadie tiene argumentos, nadie tiene méritos. Nadie puede decir, es que el Señor, yo desde chico era bueno, es que en mi corazón en lo profundo yo soy... Nadie, hermanos. Nadie se puede gloriar de la salvación. Incluso, nadie puede decir, yo elegí a Dios. Porque eso sería un mérito. Ni siquiera eso. Usted ni siquiera ha elegido a Dios. Dios lo ha elegido a usted. Y por gracia, por un regalo divino, el favor de Dios de manera gloriosa se ha derramado sobre usted, tal como lo hizo con el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Porque cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo camino a Damasco, él no tenía ningún interés espiritual en hacer esto. De verdad, o sea, él pensaba que era espiritualidad, pero no. Iba a hacer todo lo contrario a lo que realmente era espiritual. Él estaba trabajando arduamente contra Cristo. De hecho, cuando Jesús se le aparece, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Él, pensando que hacía bien, lo que hacía era perseguir a la iglesia. Él no iba a hacer méritos para salvarse, iba a hacer todo lo contrario. Y es en esa situación cuando el Señor se le aparece a Pablo en Damasco y le dice, yo te encontré ahora. Ahora yo salgo a tu encuentro. Yo te voy a cambiar. Yo voy a derramar mi gracia sobre ti. Yo te voy a convertir en un apóstol de Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos caminado a Damasco de la misma manera que el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros iba camino a Damasco en nuestras propias vidas. Cada uno construía cada día un poco más de ira de Dios sobre nosotros. Cada uno de nosotros iba en un esfuerzo continuo de afrentar a Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros acumulaba y acumulaba pecado, rebeldía, maldad contra Dios día a día. Y toda la gente hace lo mismo día tras día. Y es Dios que se nos aparece, tal como el apóstol Pablo en Damasco se nos aparece a nosotros para decirnos, hasta aquí llegas. Ahora yo voy a derramar mi gracia sobre ti. Ahora yo te voy a hacer salvo, no por tus méritos, no por lo que tú hayas hecho. Porque si tú piensas en lo que has hecho, son puras maldades. Son puras cosas malas. De hecho, si Dios nos diera a nosotros lo que merecemos, sería ir a fuego eterno en el infierno. Pero Dios en su gracia preciosa, a nosotros nos ha hecho salvos. Nosotros somos salvos solamente por la gracia de Jesucristo, de Dios, por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Ahora, esto es realmente importante porque dice que el apóstol Pablo que la gracia no queda vacía. Dice él, la gracia en mí no ha sido vana. La palabra griega hace alusión a lo vacío, a lo que no trae fruto, es inútil. La gracia de Dios, esa gracia por la cual yo soy apóstol de Jesucristo, no ha sido vana en mí. Sino que ¿qué he hecho yo? Todo lo contrario, he trabajado más que los apóstoles. El apóstol Pablo no tiene la intención de compararse con los apóstoles, decir yo soy más importante o yo hago más cosas, no. Derechamente hace alusión que el espectro, ¿no?, en el cual va a atacar es mucho más grande. ¿Por qué? Porque particularmente los apóstoles de Jesucristo, los 12, se enfocaron en los judíos. Predicaron a gentiles, pero el apóstol Pablo fue derechamente a los gentiles. Mucha más gente.
El punto de esto no es gloriarse en eso, porque Él ha dicho que no lo hace Él, sino que lo ha hecho la gracia de Dios en Él. Y esto nos debe llevar a entender algo muy importante, y es que, hermanos, la gracia nunca es vana. La gracia nunca debe quedar vacía. La gracia en nosotros, derramada en cualquier creyente, trae fruto. Esto es algo que hay que masticarlo, hermanos, hay que algo que entenderlo. Porque yo tengo que preguntarme, ¿la gracia de Dios ha sido derramada en mí realmente? Porque nosotros vemos la evidencia clara del derramamiento de la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Lo ha transformado desde un hombre condenado a ser un creyente y ahora esforzado en la fe. En otras palabras, la gracia trae frutos. ¿Cuáles son los frutos? Crecimiento espiritual, morir a sí mismo, servir, amar, perdonar, esforzarme, predicar, poner en mi mente el reino de Dios, trabajar para el reino de Dios, etc. Un cambio de rumbo. La gracia derramada en los creyentes contiene o trae consigo un cambio de rumbo. Ahora, mucha gente dice, no, yo recibí la gracia de Dios, soy salvo, pero sigo caminando igual. Esa persona debe preguntarse derechamente si es que realmente ha recibido la gracia de Dios, porque es muy probable que no lo haya hecho. El apóstol Pablo deja claro esto. La gracia en mí no ha sido derramada en vano. En mí la gracia de Dios no es inútil, no quedó siendo vacía, sino que hice todo lo contrario. Ahora yo he trabajado y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa gracia en mí no queda vacía. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo está la gracia de Dios actuando en mí? ¿Puedo ver la gracia de Dios en mí? ¿He cambiado? ¿Hay en mí cierto trabajo? Puede que la gracia de Dios haya recaído en alguno y esta persona puede decir, bueno, me doy cuenta, ¿cierto?, de que efectivamente no he hecho nada. Bueno, a ponerse las pilas en ese sentido, de entender que, hermanos, el Señor nos llamó no para que básicamente ocupemos un lugar en la iglesia, una silla, y calentemos el asiento ahí eternamente, sino que el Señor nos ha llamado ¿para qué? Para que esa gracia no quede vacía, sino que cambie las vidas. Tiene que haber un cambio en la vida. Esto es triste decirlo, hermanos. Pero muchas personas que profesan la fe dicen haber recibido el favor de Dios para salvación, pero no hay frutos. Y Jesucristo dijo, los árboles se conocen por su fruto. Un árbol bueno, por lo demás, no da fruto malo. Y un árbol malo no da fruto bueno. ¿Qué dice entonces? Por sus frutos los conoceréis. Yo tengo que mirar en mi corazón y decir, bueno, ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Hay realmente fruto en mi corazón? ¿He podido recibir la gracia gloriosa de Dios? Esto es algo, hermanos, sumamente importante. Sumamente importante. El apóstol Pablo nos muestra por medio de su testimonio que él sí ha recibido la gracia de Dios y ha sido transformadora. Ha cambiado mi forma de entender. Pero, hermanos, es el favor de Dios. Ahora, él concluye diciendo, pero esto no lo hago yo. Yo no trabajo porque sea yo trabajo ¿por qué? Porque la gracia de Dios actuó. En otras palabras, él reafirma esto. La gracia de Dios, hermanos, se hace evidente. La gracia de Dios se hace evidente. Y por lo demás, todo lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo concluye diciendo lo siguiente en el versículo 11. Porque o sean ellos, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol concluye, ¿cierto?, diciendo que sea como sea que se derrame esa gracia, ¿cierto?, hay un beneficio en particular, que es el corazón de lo que está hablando el capítulo 15, y es la predicación del Evangelio en primer lugar. Un creyente que ha recibido de la gracia de Dios, por consecuencia debe predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando recibe la gracia de Dios por medio del Evangelio, su corazón se llena del Evangelio. Y la Biblia nos dice claramente que de la abundancia del corazón
Habla la boca. Nosotros, hermanos, proclamamos naturalmente las buenas nuevas de salvación. El Evangelio lo proclamamos abiertamente porque fluye desde nuestro corazón. Es algo que viene a ser un fruto, hermanos. Lamentablemente, quizás nosotros en nuestra sociedad moderna vemos, el evangelismo moderno, vemos como predicar el Evangelio una carga. No, hermanos. No. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que es un ejemplo tremendo para los creyentes hoy día. El endemoniado gadareno liberado por el Señor. Ese hombre estaba muerto, se autoflagelaba, se golpeaba, hacía un montón de cosas. No tenía vida, estaba muerto, estaba poseído por la legión, ¿no? Cuando ese hombre es librado por Jesús, ese hombre dice, recibe la gracia de Dios, porque básicamente, ojo con esto, en el texto nos muestra claramente que Jesús fue a ese lugar justamente a Gadara para salvarlo a él. No fue el gadareno a buscar a Jesús, quizás a Capernaum o a Jerusalén, no. Jesús viajó a Gadara para salvarlo a él. Y cuando él recibe la gracia de Dios, es salvado, pasó de muerte a vida, él de su corazón dijo, ahora yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no me vas a seguir, pero te voy a dar una tarea. Vas a ir a contarle a todos lo que Dios ha hecho por ti. Y la Biblia nos relata que este hombre gadareno, que no tenía una teología, no sabía teología sistemática, ese hombre no tenía un magíster, ¿cierto?, ni un doctorado en ninguna rama teológica. Ese hombre ni siquiera conocía nada de... Ese hombre paseó por Decápolis, 10 ciudades, diciendo lo que Dios había hecho con él. 10 ciudades. En otras palabras, el hombre volcó su vida ¿a qué? A proclamar lo que Dios había hecho con él. ¿Qué pasa con los creyentes hoy día? Con los creyentes de esta época, de los evangélicos de hoy día. El Señor me salva y yo sigo haciendo mi vida como si nada hubiera pasado. Total, Dios para mí ahora es un accesorio. Un cristianismo que no tiene sentido con el que vemos en la Escritura. El gadareno se volcó a su vida a decir lo que el Señor había hecho. Y cuando el Señor vuelve a Decápolis, era conocido por todo el mundo, lo estaban esperando a Jesús. ¿Por qué? Por la obra de un hombre que no tenía nada de teología, pero que había entregado su vida para la gloria del Evangelio. Eso a nosotros nos desencaja, hermano. Porque nos hace pensar qué estamos haciendo nosotros con nuestro propio Evangelio y por sobre todo, qué estamos haciendo con la gracia que Dios derramó sobre nosotros. Gracia que por lo demás no merecíamos. Salvación que por lo demás nosotros no nos ganamos. El apóstol Pablo dice, da lo mismo quien sea, da lo mismo la persona que lo haga, pero aquí lo que importa es lo que produce, hermanos, la predicación del Evangelio. Sea yo que predique o sean los apóstoles que prediquen, da lo mismo, aquí lo que importa es que el Evangelio se predique. ¿Por qué? Porque si predicamos el Evangelio, hermanos, las personas van a ser salvas. Porque Dios ha estimado, ¿cierto?, en su palabra, que el Señor salva a los creyentes mediante la predicación del Evangelio. Esto nos lleva quizá a memorizar o a rememorar lo que el mismo apóstol Pablo escribió en el capítulo 1 a los Corintios. Capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente esto es tropezadero, para los gentiles una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, es poder de Dios para salvación. Para nosotros es sabiduría de Dios. Ojo con esto, hermanos. Porque esto lo dice en una respuesta a un problema que había, ¿cierto?, con los judíos. Un problema. ¿Cuál es el problema? Versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. No, hermanos. Algunos decían yo soy de Pablo, Apolos porque Apolos me predicó. No, hermanos. Aquí nadie es de nadie porque todas las personas llegan por la predicación del Evangelio y el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, el único. Y da lo mismo que él lo predique. El apóstol Pablo da lo mismo si lo predicaron los apóstoles o lo predico yo. El punto es que lo prediquen para que crean. Y los corintios creyeron. Ya sea por la predicación de Apolos, ya sea por la predicación de Cefas o la predicación de él. El punto de esto es que los creyentes llegan por medio de, obviamente, creer en el Evangelio, en la predicación del Evangelio. Cuando nosotros salimos a predicar aquí, después de este culto, y se convierte una persona, hermanos, da lo mismo que él le predique. Es que si fue el más dotado, el menos dotado, el más viejo, el más... da lo mismo. Lo importante, ¿qué es lo que es? Que se convirtió un alma. Eso es lo que importa. Y en ese sentido nosotros podemos ver, hermanos, que esto es algo que nosotros tenemos que hacer en conjunto, ¿no? La gracia de Dios, mientras más se vea en la iglesia de Dios, se va a mostrar en más frutos agradables a Dios. Y uno de esos frutos agradables a Dios, hermanos, sin lugar a dudas, es la predicación del Evangelio. Ahora, respecto de las palabras del apóstol Pablo, no solamente podemos inferir eso, sino que también podemos comprender otra cosa. Y él dice entonces que la gracia de Dios es la que nos hace predicar, ¿cierto? Nos hace esforzarnos, morir en nosotros mismos, etc. La gracia de Dios hace en nosotros todas las cosas. Da lo mismo si Dios usa esa gracia en los apóstoles o en el apóstol Pablo para predicar. Lo importante es que Dios usa esa gracia. Ahora, hay un aspecto importante. ¿Por qué? Porque por medio de esto podemos entender que el apóstol Pablo nunca tiene la intención de ponerse por encima de los apóstoles. E incluso ni siquiera por ponerse por abajo. ¿Por qué? Porque la que opera en todos es la gracia de Dios. Ahora, esto llevado a nosotros, hermanos, es lo mismo. Debe glorificarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas mediante su gracia. Es Dios el que hace todas las cosas mediante su gloriosa gracia. Ahora, hermanos amados, en todo caso, la gloria es para Dios. Ahora, no quiero, hermanos, dejar este sermón sin volver a recapacitar en un punto importante dentro de esto. Nosotros somos parte del ejército de Dios. Nosotros somos personas escogidas por Dios para llevar una guerra que se da en un ámbito espiritual. Esto es una realidad. La gente no lo puede ver, la gente está ciega en esto, la gente no lo puede comprender. Pero cada uno de los hombres y mujeres que Dios llama mediante su gracia, los trae, ¿cierto? Los transforma, los pasa de muerte a vida, ¿cierto? Para traerlos ahora a una realidad diferente, la realidad de la vida espiritual, la realidad de la vida misma. Y los transforma entonces en soldados de Jesucristo. Nosotros somos, la iglesia, somos una especie de regimiento. Y somos llamados entonces a llevar esta guerra espiritual hacia afuera, mediante, básicamente, la predicación del Evangelio. Aquí nosotros en la iglesia somos entrenados. Nuestro carácter es formado. Tenemos que entrenar el perdón. Tenemos que entrenar la paciencia. Tenemos que nosotros entrenar el amor en general. Todo eso se hace aquí. Pero esto se muestra afuera. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos hoy día en la iglesia moderna? Es que los regimientos están llenos de gente, pero nadie aprende nada. Y nadie sale a batallar. Gente que se entrena, hasta 10 años entrenándose, pero primero no aprende nada, no sabe usar un fusil. ¿Se imagina un soldado 10 años en un regimiento y no sabe disparar una bala? Bueno, esa es la realidad que pasa en las iglesias hoy día. Gente que está 20 años en la iglesia, pero no sabe siquiera envainar una cuchilla, no sabe. Hermanos, la guerra está afuera. Y se lleva a cabo mediante la predicación del Evangelio. Ahora, quiero unir esto con la gracia de Dios. La gracia de Dios se derrama en nosotros no para que nosotros la hagamos vana quedándonos en el regimiento.
La gracia de Dios debe verse manifestada dando la guerra afuera, llevando el Evangelio de Jesucristo. Y ese es básicamente el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió la gracia de Jesucristo. ¿Y en qué la transformó? ¿O qué la transformó el mismo Dios? ¿En cómo la mostró? La mostró mediante una vida entregada a la obra de Jesucristo. ¿Y cómo la entregó? Predicó el Evangelio, enseñó el Evangelio, sirvió a la iglesia de Cristo, cuidó a la iglesia de Cristo, batalló por la iglesia de Cristo, sufrió por la iglesia de Cristo, fue apedreado por la iglesia de Cristo y terminó muriendo por la iglesia de Cristo. Ahora mi pregunta, quizás para terminar, hermanos. ¿Ha recibido realmente la gracia de Dios? Yo espero que sí. Y si es que no la ha recibido, hermanos, entonces usted tiene que arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio que nosotros predicamos. El Evangelio que predica la Escritura. Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por los pecadores y resucitando. Hermanos, nosotros tenemos que tomar esta cosa en serio. El Evangelio no es un juego. La gracia de Dios debe tomarse y considerarse como el regalo inmerecido de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Pablo, apóstol de Jesucristo, pero también por la vida de todos los creyentes que han recibido esa gracia gloriosa para ser transformados. Rogamos, Señor, que en nosotros su gracia preciosa cada día sea evidente, mediante nuestras obras, mediante nuestro sacrificio, mediante nuestro morir a nosotros mismos, mediante nuestra predicación, Señor, mediante nuestra búsqueda y nuestro camino de santidad. Damos gracias por esa gracia gloriosa, Señor, que usted derrama en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar justamente